que no nos conocemos, que son poquitos, permítanme presentarme. Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Desde el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, llevamos este tiempo trabajando intensamente porque creíamos que de verdad era el momento de demostrar que Iberoamérica suma y sobre todo en las situaciones difíciles como esta. Han sido meses de compartir experiencias, de hacer propuestas, de tener grandes debates y la suerte de que nos acompañe hoy Luis de Guindos, que estuvo también con nosotros en el Congreso del CEAPI hace 3 años y que entonces presentamos como el hombre que salvó a España en esas largas noches en las que se debatía durante la gran crisis económica del 2008 cuál sería el futuro de nuestro país y que inició una senda de recuperación económica muy positiva. Luis, esperamos que esa gran visión nos ayude también en este momento. Para presentarle tenemos a José Manuel Soria, un ejemplo de ministro que ha servido al país como ministro y que ahora está trabajando en el entorno empresarial también para ayudar al crecimiento y al desarrollo. Contaremos con Juan Luis Cebrián, que es miembro del Consejo Asesor del CEAPI, para que nos ayude como moderador a participar y profundizar en las palabras de Luis de Guindos. José Manuel Soria, adelante. Gracias. Buenos días para los de América Latina. Buenas tardes para España. ¿Ya puedes hablar? Nuria, buenos días, buenas tardes. Soy Luis Mar de México. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer las intervenciones al final. Rogaros que tengáis los micrófonos apagados y ahora le pasamos la palabra a José Manuel Soria. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, Luis. En primer lugar, a mí me gustaría empezar esta breve palabra felicitando a Nuria por la iniciativa, por la convocatoria. Yo creo que por el interés despertado, Nuria, podemos calificarla ya como exitosa, ¿no? Aunque bien es verdad que la apuesta de Luis de Guindos siempre es una apuesta sobre seguro, ¿no? Porque Luis de Guindos, tal como veremos, siempre tiene cosas interesantes que contar. Luis de Guindos, como todos ustedes saben, ha tenido distintas etapas en su vida profesional y ha ido alternando responsabilidades en el ámbito de lo público con responsabilidades en el sector privado. Y muy probablemente quienes le hayan tratado fundamentalmente en el sector privado pues tengan, pues digamos, un concepto de Luis como financiero, ¿no? Habida cuenta su etapa en asesores bursátiles, luego en Nomura, luego en Lehman Brothers. Quienes le hayan tratado en el ámbito de lo público, donde Luis ha tenido muy distintas responsabilidades, pero fundamentalmente aquellas que tuvieran un carácter algo más político, ¿no? Como secretario de Estado de Economía en el segundo gobierno de Aznar y ministro de Economía y Competitividad durante la larga hoy más a Luis en su condición de vicepresidente del Banco Central Europeo, pues probablemente digan que Luis es un banquero regulador, pero un banquero, ¿no? Yo conozco a Luis desde hace algo más de 35 años y yo diría que Luis fundamentalmente, si hubiese que definirlo, yo le definiría como un economista con vocación de servicio público. Su trayectoria no es fácil abordarla en unas breves palabras de presentación que, por otra parte, todos ustedes saben que no necesita porque tanto en España, en Europa, como también en Latinoamérica sabemos que es persona sobradamente conocida, pero sí me gustaría destacar de Luis algo que define, en mi opinión, su doble dimensión de economista y de servidor público, ¿no? Cuando a finales del año 2011 Luis de Guindos toma por mandato del presidente Rajoy las riendas de la economía española, recordarán todos ustedes que España estaba atravesando una profunda crisis que traía causa de una profunda crisis de origen internacional, pues motivada fundamentalmente por la burbuja
inmobiliaria y por una crisis de crédito que probablemente en el caso de España estaba agravada por algunas decisiones que, en mi opinión, no fueron las más acertadas desde el punto de vista de política económica durante los años inmediatamente anteriores a aquellos, ¿no? Era un clima profundamente de desconfianza. Luis, en el libro que escribió para contar todas aquellas vivencias, el libro que se titula España amenazada, lo dice de una manera muy gráfica, refiriéndose a aquel tiempo, diciendo que nadie prestaba a nadie y que nadie se fiaba de nadie, ¿no? Aquellas circunstancias en aquellos momentos sugerían, pues desde muchos ángulos, que España era candidata perfecta para un rescate de la economía española. Y eso, en palabras que también le he escuchado en más de alguna ocasión a Luis, hubiese supuesto pues una pérdida de autonomía política económica y muy probablemente también una pérdida de autoestima como nación, ¿no? Toda aquella etapa reformista, profundamente reformista, en toda España la vivimos con una gran intensidad, también la vivimos con intensidad en el gobierno, pero si alguien la vivió con singular intensidad, yo diría que fue Luis de Guindos como responsable de la economía española durante aquellos años. Hoy Luis está lidiando con otra crisis, no como ministro, sino como vicepresidente del Banco Central Europeo. No está lidiando con esta crisis como un policy maker, sino como un regulador bancario para toda la zona euro. Y yo creo que si tenerle al frente de la economía española en aquellos años pues fue una garantía para España, el tenerle hoy, en tiempos de nuevo turbulentos, tenerle hoy como vicepresidente del Banco Central Europeo, yo creo que es un alivio y es una garantía. Lo es para toda la zona euro y yo creo que también lo es para España, ¿no? Tener servidores públicos de esta categoría personal y profesional en medio, permítanme decirlo, de la inanidad reinante hoy en este noble oficio que es el de la cosa pública al que Luis le ha dedicado tanto tiempo. Por tanto, esto era lo que quería decir. Luis, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por tus cariñosas e inmerecidas palabras que surgen desde la amistad. Muchísimas gracias, Nuria. Es un placer estar con todos vosotros otra vez de nuevo. Supongo que se me oye, ¿no? Porque esto es lo primero que hay que decir en estos seminarios virtuales. Y también hacerlo pues con muchos amigos, como Juan Luis Cebrián, estoy viendo también por ahí a José Luis. Bueno, es un placer estar con todos vosotros en estas circunstancias. Yo voy a intentar ser breve, ¿no? No voy a intentar soltaros aquí pues un discurso muy largo, sino apuntar lo que desde mi punto de vista son los principales elementos que afectan a la economía europea, haciendo una referencia lógicamente a la economía mundial, y cuáles creo que pueden ser la evolución en el futuro próximo, teniendo en cuenta que existe un nivel enorme de incertidumbre. Nunca habíamos tenido tanta incertidumbre en la economía mundial, porque la verdad es que el origen de esta crisis, que es una pandemia, como sabéis perfectamente, pues es una cuestión novedosa para muchísimos de nosotros, ¿no? Es decir, prácticamente desde la gripe mal llamada española, pues no nos habíamos encontrado con una situación como esta, ¿no? Pero la primera consideración a lo mejor que yo haría es que la economía mundial no estaba preparada para estar cerrada durante 2, 3, 4 meses. Es decir, hemos vivido en un mundo cada vez más globalizado, en el cual los flujos comerciales y los financieros pues prácticamente hacían que existiera únicamente un mercado, que era el mercado mundial, y entonces, empezando por China y después siguiendo por todo lo que hemos visto, se ha ido produciendo un cierre de estas economías. Y evidentemente el impacto desde el punto de vista económico ante el confinamiento que se ha ido dando, que se ha ido estableciendo en los diferentes países ha sido enorme. Ha sido una caída del Producto Interior Bruto que prácticamente no tenía precedente en la economía mundial. Es decir, este año, según el Fondo Monetario Internacional, el PIB mundial va a caer un 5%, eso es mucho más intenso que lo que ocurrió en la crisis financiera de hace 15 años. Por otro lado, también, por dar unas cifras, el comercio internacional, por ejemplo,
Nuestra proyección es que en el segundo trimestre va a caer un 20% con respecto a lo que cayó en el primer trimestre, que ya estaba con tasas de crecimiento negativas y prácticamente con una situación de estancamiento a lo largo del año 19. Es decir, esa es la primera consideración. La economía mundial no estaba preparada para una situación de cierre, que se ha ido dando ya con diferentes intensidades en las diferentes zonas geográficas del mundo y en los diferentes países. Y evidentemente pues nos hemos encontrado con una recesión que encuentra su punto más caliente pues prácticamente a principios de abril y que desde mayo, ¿no? Si uno ve los indicadores de alta frecuencia que se manejan en los modelos a muy corto plazo, lo que se ve es que va habiendo una moderada recuperación. Recuperación que prácticamente ya será total en el caso de China. Nuestras proyecciones es que a final del segundo trimestre ya China alcance el nivel que tenía de renta previo a la crisis del coronavirus, del COVID-19. Y en el caso de Europa, por ejemplo, también lo que estamos viendo es que ya desde prácticamente mediados de abril, principios de mayo, ya a medida que se va produciendo el desconfinamiento de las economías, a medida que se van abriendo las economías, empieza a haber un rebote de la actividad comercial, de la actividad económica, de la actividad financiera, del consumo, desde niveles bajísimos, pero empieza a haber un rebote. Centrándonos en lo que es la economía europea, la economía europea cayó en el primer trimestre de este año casi un 4%, y debido fundamentalmente a lo que pasó en la última quincena del mes de marzo, y nuestra proyección para el segundo trimestre en la zona euro era una caída adicional del 13%. Lo que estamos viendo, sin embargo, en función de los datos que vamos recibiendo en los últimos días, en las últimas semanas, que a lo mejor es un poquito menos negativa que ese 13% que habíamos proyectado. Es decir, que de algún modo ya se ha dejado atrás lo peor, es decir, una caída brutal de actividad concentrada prácticamente en 2 meses y medio, y lógicamente a medida que se va produciendo, como decía anteriormente, se van levantando las restricciones a la actividad económica, se va levantando el confinamiento, entonces la actividad se va recuperando, y los últimos datos han sido relativamente más optimistas dentro de una situación, lógicamente, muy deprimida, pero más optimistas de lo que esperábamos hace simplemente pues unas semanas. Y yo creo que la cuestión aquí fundamental, la cuestión básica es cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses. Y yo, lógicamente, por mi trabajo en el Banco Central Europeo, tengo que hacer referencia a lo que es la economía europea. Nuestra proyección es que este año la economía caiga cerca de un 9%, es una proyección muy parecida a la que acaba de sacar ayer la propia Comisión Europea. Es una caída que no tiene precedentes, una caída de un año de un 9%. Simplemente recordar que en la zona euro, si cogiéramos todos los años de recesión de la última gran crisis financiera, la caída no llegaba al 6%, pero sobre todo es una caída que se concentra en 2 o 3 meses, que prácticamente es una situación que, salvo en circunstancias bélicas, no se había reproducido anteriormente nunca. Y en estos momentos el elemento fundamental de incertidumbre es cómo se va a ir produciendo, cómo se va a ir dando la recuperación de la economía europea. Nosotros esperamos que el tercer trimestre sea un crecimiento relativamente intenso, en torno al 5 o 6%, y que se vaya moderando a final de año en el último trimestre del año. Pero con todo, y a pesar de esta recuperación después de una caída, como decía anteriormente, intensísima, sin precedentes, nosotros estamos viendo que el nivel de renta previo a la crisis del coronavirus se alcanzará a finales del año 22 o incluso un poquito más tarde. Y todo rodeado de un elevado nivel de incertidumbre. Y también yo creo que otro elemento diferencial, y que es una cuestión que a lo mejor es importante destacar, es cómo se ha producido la respuesta de política económica. Ha sido muy diferente a lo que nos pasó, por ejemplo, en la época de la crisis financiera, de la crisis de deuda en Europa. Tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista fiscal, la respuesta ha sido muy distinta.
Desde el punto de vista monetario, el Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido, en primer lugar, inyectar enormes cantidades de liquidez en condiciones muy favorables a los bancos. En segundo lugar, hemos incrementado muchísimo los programas de compra de deuda. Hemos lanzado un programa específico que lo hemos llamado el programa Pandemia, por decirlo de alguna forma, PEP en sus siglas en inglés, y que va a comprar 1,35 billones españoles, trillones anglosajones de títulos de renta fija, fundamentalmente deuda pública, y a su vez hemos facilitado las condiciones de capital, de liquidez, incluso de provisionamiento de los créditos dudosos de los bancos para proporcionarles capital que puedan ser utilizados desde el punto de vista del crédito. Eso desde el punto de vista de lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Por otro lado, la respuesta a nivel nacional de las políticas fiscales ha sido muy intensa. Los gobiernos han llevado a cabo programas tanto de garantías, de garantías a otorgar a los bancos para que lógicamente se mantenga el flujo de crédito, como programas de desempleo temporal, es decir, algo parecido a lo que ocurre en los ERTEs en España, para que efectivamente las empresas puedan minimizar o puedan reducir sus costes y puedan hacer frente a un periodo en el cual su facturación, pues como todos sabemos, ha caído de forma muy intensa. Los esquemas han sido muy parecidos en toda Europa. Después también ha habido inyecciones de capital en empresas que se consideraban que eran estratégicas en el entorno europeo. Hemos dejado a un lado toda la normativa de ayudas de Estado. Hemos dejado también a un lado pues, cuestiones que anteriormente se vigilaban, es decir, si efectivamente esas ayudas de Estado ponían en riesgo el mercado interior, dadas las circunstancias excepcionales en las cuales nos estábamos moviendo. Y por último, tal vez la principal diferencia con respecto a lo que ha ocurrido en crisis anteriores es la existencia de una respuesta paneuropea, una respuesta conjunta de los países de la Unión Europea. Este mes esperamos todos que se apruebe, no sé si será la semana próxima o antes de final del mes de julio, se apruebe el denominado Fondo de Recuperación. El Fondo de Recuperación parte de una idea de los gobiernos alemanes y francés y lo que intenta en última instancia es tener un instrumento de política fiscal conjunta para la Unión Europea y que no esté únicamente domiciliado en cada uno de los países, es decir, que no sea la política fiscal nacional la que actúe, sino que sea una actuación conjunta. Lo cual tiene mucho sentido porque la capacidad de respuesta de los países no era idéntica. Es decir, había países europeos con una posición fiscal desahogada, todos sabemos el caso de Alemania o el caso de Holanda, por ejemplo, en el cual el déficit público había desaparecido, estaban incluso con situaciones de superávit presupuestario, con ratios de deuda pública PIB muy bajos y que lógicamente han podido responder con muchísima intensidad ante la crisis que se nos ha presentado. Sin embargo, ha habido otros en los cuales el ratio de deuda pública PIB estaba por encima del 100%, tenían déficit públicos que no habían podido cerrar del todo y que, en consonancia con esta situación, su capacidad de respuesta ante la crisis era más limitada. Con el instrumento conjunto del fondo de recuperación, lo que se hace es una financiación por parte de todos los países, es decir, se va a emitir por primera vez deuda conjunta y esa deuda conjunta va a ser la principal fuente de financiación del fondo y el fondo, en un porcentaje importante de sus recursos disponibles, lo que hará será transferencias a los países. No préstamos, sino transferencias. Más o menos el proyecto de la Comisión, actualmente hay 2/3 de transferencias no reembolsables y un tercio de préstamos. Yo simplemente decir que creo que mucho más importante que el tamaño del fondo, la composición del fondo, es la señal política que se remite. Se remite una señal política que Europa está unida, que los gobiernos han sido capaces de ponerse de acuerdo, que hay una mutualización de los riesgos para el conjunto de la Unión y que estamos todos en el mismo barco. Yo creo que eso vale incluso más, vuelvo a repetir, que los detalles concretos del fondo en sí mismo. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Vamos a ver, yo creo que el factor fundamental, como decía anteriormente, va a ser la forma de la recuperación.
La forma de la recuperación va a depender de numerosos factores, unos que no son controlables, es como evoluciona la pandemia, es decir, si tenemos una segunda ola o no tenemos una segunda ola, si hay numerosos brotes, no hay numerosos brotes, ahí la verdad es que yo no puedo aportar mucho, ¿no? Es decir, es una variable que, como decimos los economistas, va a ser una variable exógena. Después, lógicamente, va a haber otros factores, como es la respuesta, como decía anteriormente, de política económica. Desde el punto de vista monetario, yo creo que nunca ha habido una actuación tan ambiciosa como la que hemos visto en las últimas semanas, no solamente en el BCE, sino también en la Reserva Federal, en el Banco de Inglaterra y prácticamente todos los bancos centrales del mundo, y también desde el punto de vista de la política fiscal, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a tener como una especie de tira y afloja. Por un lado, nos vamos a encontrar con la evolución de la pandemia y con los daños estructurales que ha podido producir el confinamiento durante 2 o 3 meses, que son daños importantes, y por otro lado, con una respuesta de política económica que, como decía anteriormente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario, no tiene precedentes. También, y antes de acabar, porque si no voy a consumir demasiado tiempo, hacer referencia a la situación de estabilidad financiera que creo que es fundamental, porque esta crisis es diferente a la crisis, lo decía anteriormente José Manuel, lo comentaba, es diferente a la crisis que tuvimos hace 10, 15 años, a la gran recesión. Esta crisis no tiene un origen financiero, es decir, no surge de los desequilibrios de crédito, ni de burbuja inmobiliaria, ni de problemas en la banca. Pero evidentemente hay una cuestión que es obvia. Una recesión con la intensidad que hemos visto y una caída de rentas que se va a producir tanto en empresas como en familias tan intensa va a tener un impacto sobre el sector financiero. Aquí fundamentalmente existen 2 preocupaciones. La primera es qué impacto va a tener la banca y en segundo lugar cuál puede ser el impacto de la percepción de la posición fiscal de los países. Antes de la crisis, hay que recordar que nos encontrábamos con una situación de los bancos en la cual los bancos tenían mucho más capital en Europa y mucha mejor posición de liquidez que hace 10, 15 años, pero había una situación de una muy baja rentabilidad. Y, lógicamente, una crisis como la que hemos vivido y las consecuencias de esta crisis van a tener un impacto importante, adicional, en la rentabilidad de los bancos europeos. Ahí es donde está el principal desafío. No es un tema tanto de solvencia como un tema de rentabilidad a medio y largo plazo. Es decir, en el negocio bancario, los bancos, como decía anteriormente, sus niveles de capital son muy superiores, prácticamente se triplican los niveles de capital con respecto a lo que teníamos en la situación en el año 2007, en el año 2008, pero la situación de rentabilidad de la banca era una situación muy compleja, de una rentabilidad muy reducida en Europa, que se va a ver vista afectada adicionalmente. Y ahí, lógicamente, habrá que hacer actuaciones. Habrá que intentar, de algún modo, pues mejorar lo que es la estructura de costes de la banca, intentar eliminar exceso de capacidad y simultáneamente utilizar un instrumento que ya se ha hecho en el pasado, pero que todavía no ha tenido la intensidad necesaria en Europa, que es la consolidación, es decir, los procesos de fusiones y adquisiciones de bancos, tanto a nivel doméstico como en el entorno europeo. Y el segundo elemento que me gustaría también resaltar es la posición fiscal de los países. Hay una cuestión que es absolutamente evidente. La primera línea de defensa ante una crisis de esta naturaleza es la política fiscal. Es decir, los gobiernos de alguna forma tienen que rellenar esa caída de ingresos que han tenido tanto familias como empresas durante un periodo de tiempo, rellenarlo, para que efectivamente tanto empresas como familias sean capaces desde el punto de vista económico de tener una especie de puente y tras la hibernación que hemos vivido volver otra vez a tener actividad económica. Lógicamente, eso tiene un coste, es decir, eso lo que implica es un incremento muy importante de los déficits públicos, es decir, nosotros estamos calculando que en la zona euro, por ejemplo, los déficits públicos se van a deteriorar en 8 puntos del PIB, que es una cantidad muy importante, y que los gobiernos, los diferentes tesoros nacionales, tendrán que emitir aproximadamente 1,5 trillones anglosajones de deuda pública adicional durante este periodo de tiempo. Eso va a llevar a, como decía anteriormente, un incremento importante del ratio de deuda pública PIB.
y ese incremento del ratio de deuda pública PIB, pues en algún momento, una vez que pase la pandemia y sus efectos, habrá que otra vez que reconducir a través, lógicamente, de un proceso prudente, pero necesario, de consolidación fiscal. Por otro lado, y ya para acabar, yo me gustaría resaltar que creo que en estos momentos, para la economía europea, hay una potencial desarrollo, una potencial evolución que sería especialmente preocupante y que de alguna forma se ha empezado a apuntar, ¿no? Que es la posibilidad de una evolución económica a dos velocidades. Si vemos, por ejemplo, los datos de la Comisión Europea de ayer, lo que se pone de manifiesto es que hay países que, por lo que sea, es decir, fundamentalmente como consecuencia de su estructura económica, por el modo en el cual han tratado la pandemia, que lógicamente no ha llevado a un confinamiento tan intenso, y también desde el punto de vista de lo que es la mayor posición fiscal o las mayores posibilidades de actuación fiscal, han podido actuar con más intensidad y otros con menos. Y ahí es donde, de algún modo, es muy importante la respuesta paneuropea que decía yo anteriormente. Porque si no fuera así, si no tuviéramos la respuesta paneuropea, podría producir esta evolución en dos velocidades, lógicamente disparidades desde el punto de vista del comportamiento económico y fragmentación adicional, que no solamente sería económica, sino que incluso podría acabar siendo política y social. Bueno, yo ya con esto lo dejo aquí y estoy a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que me queráis comentar, porque yo creo que ya me he pasado de los 20 minutos que había prometido inicialmente con respecto a lo que serían mis consideraciones iniciales. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Vamos a pasar ahora al turno de diálogo. Sugiero a los que quieran intervenir que, identificándose antes, escriban en el chat las preguntas o los comentarios que quieran hacer y que sean breves. Tenemos aproximadamente media hora, un poco más para este diálogo. Y empezaría dándole la palabra a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Lo primero es un saludo afectuoso a Luis de Guindos, al que he oído más veces en estos últimos tiempos, siempre aprendiendo, como decía José Manuel Soria, ¿no? Felicidades también a Nuria Vilanova por montar esta videoconferencia y en todo caso, decir que hemos estado oyendo que estábamos en una guerra contra el virus. Yo creo que la guerra principal viene ahora y será una guerra económica que se nos va a manifestar claramente en el otoño. En ese sentido, yo creo que vamos a, desgraciadamente, ver cómo se van a cerrar muchas empresas, sobre todo pymes, y cómo van a aumentarse de una manera muy significativa el número de parados. Creo que en ese sentido va a haber que montar una verdadera, yo llamaría, cruzada en favor del emprendimiento por un lado y por otro lado en favor del reciclaje de los que se queden en el paro. Esto va a ser un tema fundamental para España, concretamente, y en todo caso podrá hacerse gracias a los fondos de recuperación de la Unión Europea, porque si hubiese sido por nuestros propios medios, me temo que la solución sería mucho peor, ¿no? Pero al menos ahí habrá una posibilidad. Y mi pregunta, muy interesante desde mi punto de vista, en tanto que cabeza del sistema cameral español, sería, ¿realmente los fondos de recuperación van a apoyar estas dos cuestiones? El reciclaje formativo, absolutamente necesario, y por otro lado, el impulso a la creación de empresas, también absolutamente necesaria en esta guerra. En ese sentido, las cámaras estamos especialmente, como sabe muy bien Luis de Guindos, estamos especialmente interesadas porque somos organismo intermedio de gestión de fondos de la Unión Europea y estamos especializados justamente en estos dos ámbitos. Y lo que se trata aquí es de saber si podremos multiplicar nuestra acción y, por tanto, la eficacia que será necesaria para que España salga del bache. Muchas gracias. Luis, si te parece, hay más preguntas referentes a esto. Una concretamente de Cristian Cerna, que no sé si quiere intervenir para hacerla personalmente.
Muchas gracias por la invitación, muy amables por la oportunidad de hacer la pregunta. Felicitar primero al Consejo Empresarial, también a Nuria por la estupenda organización, al doctor De Guindo por su precisa y concisa introducción. Un economista que hable de manera tan precisa y concisa tiene más valor que 1000 palabras. Así que muchas gracias. Preguntar cuál va a ser el rol de los empresarios en América Latina y en Europa para poder sacar adelante nuestras crisis económicas, crisis de confianza, pero aprovechando la tremenda oportunidad que tenemos en el mundo de poder hacer un refit o hacer una reingeniería de sistemas aplicando tecnología y eficiencia. Particularmente hablo de Santiago de Chile, donde efectivamente el capital humano cada día es más escaso y donde los costos de producción respecto a las ventas también son márgenes más estrechos. Es la oportunidad de ser eficientes. Y bajo esa pregunta quería preguntarle al doctor De Guindo cuál va a ser el rol de los empresarios en aplicar las nuevas tecnologías y la eficiencia para lograr sustentabilidad a nuestras empresas. Muchas gracias y que tengan una buena tarde todos. Muy bien, Luis, pues puedes ahora contestar. Muy bien, primero a José Luis Bonet. Vamos a ver, yo, José Luis, lo primero que diría es que la respuesta de Europa a veces no queda lo suficientemente clara ni explicitada, ¿no? Desde el punto de vista de a veces lo que son las percepciones nacionales, ¿no? En el caso yo antes comentaba cómo la respuesta ha sido muy distinta, la respuesta política de Europa, de política económica de Europa, ha sido muy distinta a la respuesta que tuvimos en la crisis financiera de hace 10, 15 años, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la actuación del Banco Central Europeo ha evitado que tengamos una crisis de deuda. Lo único que nos hacía falta en este momento en el cual, pues, tras una crisis sanitaria, una crisis económica profundísima, es que los países hubieran tenido dificultades para financiarse. Y yo creo que ahí la actuación del Banco Central Europeo, con sus programas de actuación de compra de activos, ha permitido que la famosa prima de riesgo, pues esté prácticamente ahora a niveles muy parecidos, muy parecidos a los que teníamos antes de la crisis del corona. Es decir, la actuación del Banco Central Europeo comprando deuda, es decir, vuelvo a repetir, nosotros estamos comprando, los últimos datos es que hemos estado comprando 120, 130.000 millones de euros al mes de deuda pública de los diferentes países, pues ha permitido que aquellos países teóricamente, que tenían más dificultades, hayan podido continuar financiándose y continuar llevando a cabo programas de actuación que eran imprescindibles sin necesidad o sin tener que preocuparse de una crisis de deuda o de una situación de financiación que hubiera complicado de una forma tremenda lo que hubiera sido esa actuación, que era imprescindible. Y me refiero a actuaciones tanto de proporcionar avales como de proporcionar ayudas a empresas, como de ayudas para los esquemas de empleo temporal o de desempleo temporal, mejor dicho. Si no hubiera sido por la actuación del Banco Central Europeo, la situación de determinados países hubiera sido más complicada y, por lo tanto, yo creo que ahí se pone de manifiesto la importancia de la solidaridad europea. Y por otro lado tenemos el tema del Fondo de Recuperación. El Fondo de Recuperación lo va a llevar a cabo, va a ser decidido por el Consejo Europeo y por la Comisión Europea. Lógicamente, desde el punto de vista de lo que es el mismo, nosotros lo analizamos en el Banco Central Europeo, pero va a ser la Comisión la que va a decidir, aunque yo creo que todavía puede haber cambios desde el punto de vista de lo que es la gobernanza de este fondo. Va a haber dos prioridades: digitalización y todo el tema de la transición energética, que creo que son fundamentales, son muy importantes, y ahí evidentemente organizaciones como las cámaras, porque habrá que canalizar esos fondos, habrá que dirigirlos de forma adecuada. La condicionalidad, pues será una condicionalidad que, como ha denunciado la Comisión Europea, estará ligado al semestre europeo, pero es muy importante que estos fondos se utilicen bien y que se utilicen no solamente para hacer frente a un problema puntual de financiación a corto, sino que se utilicen básicamente en proyectos que permitan un crecimiento a medio y largo plazo de la economía española. Y ahí, lógicamente, pues instituciones como las cámaras de comercio tienen un papel que jugar, ¿no? Y en segundo lugar, en relación con la segunda pregunta, ¿no?, que es el papel del empresario. Yo creo que el papel del empresario va a ser más imprescindible en el mundo que nunca, porque vamos a tener que reinventarnos. Vamos a tener que mirar para atrás, ver
si efectivamente el sistema económico-comercial que teníamos instalado en el mundo era el correcto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que son las cadenas globales de suministro. Está basado todo en el menor coste posible, en la mayor eficiencia posible. Bueno, yo creo que va a haber otros factores que cada vez van a ser más fundamentales, como es el tema de la seguridad en el suministro. Es decir, hemos visto con este confinamiento que ha habido de la economía mundial, que además se ha ido de alguna forma ha habido una especie como de proceso en etapas que a veces se superponían unas a otras, pero en primer lugar se cerró China, después se cerró Europa, después llegó a Estados Unidos. Ahora el epicentro, como se sabe, de la pandemia está fundamentalmente en los mercados emergentes, y ahí Latinoamérica en estos momentos, por desgracia, lo está sufriendo con una intensidad que a lo mejor lo sufrió Europa hace 2 o 3 meses, y ahí todo lo que son las cadenas de suministros yo creo que tiene que haber una reconsideración. Yo soy absolutamente favorable a la globalización, creo que la globalización ha sido muy positiva, pero creo que también hay que introducir elementos nuevos a la hora de ver cuál es la cadena de producción y dónde están tus suministradores, ¿no? Y el empresario ahí tiene que jugar un papel fundamental. Y después hay otra consideración, que es la digitalización. La digitalización hemos visto cómo a través del mundo digital, ¿no? Es decir, no solamente es esta conferencia que estamos teniendo, este webinar, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Pero que yo creo que el tema digital, desde el punto de vista de lo que son las decisiones de consumo, las decisiones de inversión, cada vez va a tener una mayor relevancia. Simplemente comentar que si uno analiza lo que es la percepción del mercado y mira lo que es la bolsa americana, ha habido 2 sectores que se han comportado especialmente bien durante el periodo de la pandemia. Uno ha sido, lógicamente, todo el tema sanitario, y el segundo ha sido todo el tema tecnológico. El Nasdaq, donde están las grandes empresas tecnológicas del mundo, ya está prácticamente a niveles claramente por encima de lo que la situación que tenían, no solamente previa a la pandemia, sino incluso previa al inicio de año. Y ahí el empresario tiene que jugar un papel fundamental, y el emprendimiento es una variable absolutamente imprescindible. Muy bien. Julio González Ronco, ¿quiere intervenir personalmente? Muchas gracias. Yo muy breve, porque hay muchas personas y soy posiblemente el menos cualificado de los oyentes en materia económica, porque me dedico al tercer sector, al mundo de las fundaciones. Pero sí quería preguntar a nuestro ponente, al que felicito por la especificidad y por la brevedad en contenidos económicos que pueden ser a veces muy tediosos para los que venimos del mundo jurídico directamente. Pero hay 2 preguntas muy básicas. Los aportes que provengan del fondo que cree la Unión Europea, esos aportes, aunque no sean retornables, tendrán un coste, es decir, serán finalistas, serán ayudas que los gobiernos no aplicarán libremente, sino que tendrán una orientación concreta o en beneficio de mejorar el tejido productivo o para ayudar a las empresas. Yo entiendo que la sociedad se basa en 2 elementos fundamentales: su tejido empresarial, detrás del cual hay familias, hay personas, y la familia como institución, apoyando a las empresas para que generen riqueza, y a las familias para que tengamos capacidad de mantener este golpe económico y a garantizar la subsistencia a las mismas, nuestros empleos, y en ese sentido, ya pensando en las familias también, y obviando la primera parte del destino finalista de los fondos de los recursos del fondo que crea la Unión Europea, ¿qué opina nuestro ponente de la política fiscal a seguir? Si es una tendencia al incremento de los impuestos, ya sean directos o indirectos, o una reducción y facilitación de los mismos, pues para que las empresas puedan generar empleo o mantener a las plantillas que ya tienen, o bien para que las familias tengamos capacidad de mantener nuestro poder adquisitivo, por lo menos intentar ahorrar, que el ahorro es inversión, y eso incide en los conciertos educativos y en el mantenimiento del tejido básico del funcionamiento de la sociedad, empresa y familia, orientados en las políticas económicas que tenga la Unión Europea. Por ahí va mi pregunta. Gracias. Sí. ¿Podemos, Luis, agrupar 2 o 3, digo, para hacerlas? Perfecto. Muy bien, pues le daríamos la palabra ahora a José Antonio Planas. Sí, buenas tardes. Agradezco en primer lugar a Nuria la oportunidad que nos está dando en estos meses de poder estar en contacto con empresarios
con directivos iberoamericanos y participar en videoconferencias como esta, tan interesante como el señor de Guindos. Con independencia de la claridad que ha tenido usted, señor de Guindos, y de decirnos exactamente y de enfocar la situación actual y hacia dónde podemos ir dentro de esta incertidumbre, me gustaría preguntarle dos aspectos que posiblemente puedan ser muy interesantes. Es decir, primero de ellos, para todas las empresas que tenemos un mercado fundamentalmente de habla hispana y que nos dirigimos a un mercado de habla hispana, ¿usted considera que sería factible que en América Latina existiera un equivalente al Banco Central Europeo que intentara armonizar de una forma u otra ese mercado con unas disciplinas semejantes a las que existen en Europa y dentro de las dificultades que eso podría suponer? Adelante, Luis. Bueno, empiezo por la última. Lógicamente, la creación de un banco central, si hay una señal de la soberanía, es la moneda. Y la creación del Banco Central Europeo, en última instancia, lo que supone es una transferencia de soberanía de los países de la Unión Europea, más concretamente la zona euro, a esta institución que está localizada en Frankfurt y que es la que decide la política monetaria, y no solamente la política monetaria, sino también todos los aspectos de supervisión financiera y de estabilidad financiera. Pero eso, ahí lo que subyace es una voluntad política, que si no, no se entiende absolutamente nada. Es decir, los gobiernos siempre tienen, y los países, las muestras de su soberanía son múltiples, y una de las más evidentes es la propia divisa y la propia moneda. Lo que hemos hecho en Europa ha sido prescindir 19 países en este momento de la zona euro. Hemos prescindido de nuestra política monetaria, de nuestra autonomía monetaria, y se la hemos cedido a una institución paneuropea que es el Banco Central Europeo. Pero detrás hay, lógicamente, todo el proceso de creación de la construcción europea, desde el Tratado de Roma a finales de los años 50 hasta la creación del mercado interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un proceso que todavía está en marcha. Quedan muchos aspectos por desarrollar en el ámbito de la unión bancaria o la unión del mercado de capitales, o incluso tener una unión fiscal, ¿no? Pero vamos, en última instancia lo que subyace, vuelvo a repetir, es la voluntad política de hacer una cesión de soberanía a una institución común que teóricamente lo que permite es una zona monetaria más amplia que evita o que tiene mejoras desde el punto de vista de lo que es la evolución de la inflación, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, y la estabilidad monetaria es siempre un valor importante, ¿no? Entonces, en América Latina, lo primero que tendríamos que buscar es esa unión política, ¿no? Esa voluntad política para llevar a cabo ese proceso. En relación con la primera pregunta, vamos a ver, el dinero del Fondo de Recuperación no cae del cielo, ¿no? El dinero del Fondo de Recuperación se va a tener que endeudar la Comisión Europea. Lo que pasa es que se va a tener que endeudar de forma conjunta, de forma paneuropea. Esto es algo que es relativamente novedoso. Pero ese dinero hay que ir a los mercados, lógicamente se hará con un rating de una calidad crediticia alta y habrá que devolverlo y habrá que pagar unos intereses. Por lo tanto, ese dinero se tiene que utilizar correctamente. ¿Qué es lo que está diciendo la Comisión Europea? Lo que está diciendo la Comisión Europea es que los países tendrán que presentar planes de inversión y planes de actuación a la Comisión y decir, oye, yo quiero actuar en este sector, en aquel y en este otro, porque eso pues no solamente implica una mejora a corto plazo, sino que también tiene consecuencias positivas a medio plazo en términos de crecimiento potencial. Y la Comisión Europea irá viendo, dará el visto bueno, irá lógicamente desembolsando los fondos e irá de alguna forma vigilando que esos fondos se dedican a esas actuaciones, que son las que en última instancia son las que te pueden producir una mejora económica en el medio y largo plazo. Es decir, no es una condicionalidad en el sentido estricto de un programa del Fondo Monetario Internacional o de la condicionalidad que se hablaba cuando en los rescates de los países en la crisis de deuda en Europa, pero sí habrá lógicamente un marco de actuación para que ese dinero, que vuelvo a repetir, no cae del cielo, sino que tiene que ser levantado por parte de las instituciones europeas en los mercados, se utilice de modo adecuado, como no puede ser de otro modo.
Y después, en relación con el tema fiscal, el tema de los impuestos, ahí hay planteamientos diferentes. Ha habido países que están bajando impuestos, otros que lo suben. Bueno, yo no soy absolutamente nadie para valorarlo, lógicamente tengo mi opinión personal al respecto. Creo que sí es importante, en unas circunstancias como las actuales, no recargar con pues, obligaciones adicionales a las empresas, sino todo lo contrario. Y independientemente que a medio plazo, como decía anteriormente, haya que cerrar los déficits públicos, pues bueno, habrá que hacerlo a través de una combinación de actuaciones que sea la más eficiente posible, ¿no? Los impuestos tienen que ser suficientes para financiar el gasto, pero también tienen que producir los incentivos adecuados, ¿no? Y en este momento, como todos sabemos, familias y empresas pues se encuentran en una situación compleja y cuantos menos cargas de cualquier tipo tengan, mejor a efectos de pasar este periodo de tiempo, este proceso que estamos viviendo y esta crisis que, como decía anteriormente, pues ha sido intensísima desde el punto de vista de lo que es la recesión y que esperemos que lo que hay que hacer ahora es intentar alentar la recuperación. Néstor Villamor, del diario The Objective, quiere plantear una pregunta sobre el futuro de Europa en relación con lo que estamos viviendo. Sí, buenas tardes, gracias. Yo quería preguntarle al si esta crisis puede suponer oportunidades o riesgos para el proyecto de integración europea, tanto fiscal y bancaria como política. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que esta es una pregunta interesante y bueno, yo voy a dar mi opinión que a lo mejor, como dicen los ingleses, es un wishful thinking. A lo mejor mezclo un poquito mis deseos con la realidad. Yo decía que en la crisis anterior Europa siempre pues buscaba o exploraba todas las alternativas antes de elegir la actuación correcta. Eso ocurrió en la crisis anterior, es decir, actuábamos con mucha lentitud, a veces mareábamos la perdiz y al final, cuando ya estábamos al borde del precipicio, entonces tomábamos la decisión correcta que tenía que haber sido tomada mucho antes y a lo mejor con más intensidad. Pero bueno, eso es Europa. Creo que ahora es distinto. Creo que ahora se ha actuado de forma diferente. Lo comentábamos anteriormente, es decir, el BCE ha actuado con muchísima intensidad, con unas actuaciones que hubieran sido pues prácticamente impensables pues hace 10, 15 años. Lo mismo han hecho las autoridades nacionales y nos encontramos, como decía anteriormente, con un fondo de recuperación con emisión conjunta de deuda pública para transferirla no como préstamos, sino como transferencias a los países. Es decir, eso era algo impensable y además que ha sido una iniciativa franco-alemana, es decir, bueno, el gobierno alemán está ahí. ¿Es una oportunidad? Es una oportunidad, sin duda. Entonces, también yo creo que ha influido la opinión que la salida de la crisis anterior pues generó fragmentación política y generó populismos en Europa y que ahora, sin embargo, los europeos lo que tenemos que ver es que la solución a una crisis tremenda o los alivios a una crisis tremenda como la que hemos vivido tiene que venir de Europa. Y eso es un cambio de actitud y es un cambio desde el punto de vista de mentalidad que yo creo que es fundamental. A partir de ahí puede ser este fondo de recuperación el embrión de una actuación fiscal conjunta, pues puede serlo. Vamos a ver cómo actúa, vamos a ver cómo se instrumentaliza, vamos a ver cómo se acuerda, ¿no? Que todavía hay que cerrarlo, es decir, que el Consejo Europeo tiene lugar la semana próxima y esperemos que se cierre antes de finales de julio el fondo de recuperación, pero ahí puede haber un potencial embrión de una actuación conjunta. ¿Existen otras actuaciones? ¿Existen otros ámbitos donde tenemos que actuar? Pues por supuesto, en el tema de la unión bancaria. No tenemos un fondo de seguro de depósitos único en Europa. Tenemos una supervisión única, que es el BCE, y tenemos una resolución única, pero no tenemos un fondo de seguro de depósitos único. Ahí tenemos que actuar. En la unión de mercado de capitales tenemos que actuar. Bueno, yo espero que lo que aprendamos de esta crisis, uno de los pocos aspectos positivos que tiene la desgracia que hemos vivido, sea que nos demos cuenta que la solución pasa necesariamente por más Europa y por tener una Europa más integrada y con mayores actuaciones conjuntas y por tener, lógicamente, una zona euro con todos los instrumentos de actuación de política económica que son imprescindibles para que se pueda llamar una zona económica y monetaria única.
Bien, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos y hay muchas palabras pedidas tanto a través del chat como a través de WhatsApp. Vamos a dar ahora un turno de 2 o 3 personas y lo que ruego es que sean breves. Jaime Fluxá Morro tiene la palabra. Y bueno, yo le planteaba al señor de Guindos si son conscientes de la importancia del turismo como contribución al PIB mundial, que es sobre el 10%, y sobre todo que en España supone por encima del 15%, ¿no? Es decir, cómo tratan desde las instituciones europeas la severa, digamos, paliza que nos ha dado el coronavirus al sector. Muy bien. Eduardo Monroy, de México. Hola, muy buenos días México, muy buenas tardes España, señor de Guindos, Nuria, encantado. Mire, más que nada informarles, aquí en mayo se levanta la cosecha de trigo. A veces se habla de las ciudades, de la industria, pero también el campo es muy importante. La cosecha de trigo en mayo aquí en México resultó excelente y realmente dice, bueno, ¿cómo nos podemos endeudar y cómo vamos a pagar la deuda? Pues trabajando. ¿Y cómo vamos necesitamos producir? Entonces, mientras el campo produzca, pues tendremos la forma de transformarlo en alimentos para generar los recursos necesarios para pagar algún eventual endeudamiento. Quería más o menos platicarles que vino muy bien la cosecha de trigo en este año y que afortunadamente el malvado coronavirus no le ha pegado, le pega nada más a los humanos, no le pega ni al maíz, ni al trigo, ni al arroz, y podemos seguir también viendo con optimismo que el campo siga produciendo. Gracias. Luis Fernando Furlan, de Brasil. ¿No está en línea Luis Fernando Furlan? Bueno, pues entonces le pasamos la palabra al vicepresidente del banco. Bueno, en relación con el tema de lo que es las cosechas y la importancia del campo es evidente. Además, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de lo fundamental que es el suministro agroalimentario en estos momentos y únicamente pues unirnos a su alegría de que la cosecha este año pues sea buena. No todos son malas noticias, ¿no? En absoluto. Y después en relación al tema del turismo. El tema del turismo es importante. Yo creo que antes ya hablaba de la Europa a 2 velocidades y los países que van a sufrir más son aquellos en los cuales el sector servicios y el sector turismo tiene un peso superior, ¿no? Y por lo tanto, que se recuperen las cifras de turismo es importantísimo. Creo que debería haber un plan específico en cada uno de los países, sobre todo en los países con mayor peso turístico, de ayuda al sector turístico. Mi impresión es que además los flujos no se recuperarán totalmente hasta que no tengamos una vacuna o tengamos un tratamiento concluyente para el virus, y este sector que es fundamental, que además es intensivo en mano de obra y que a veces ha sido denostado, yo creo de forma absolutamente injusta. Yo creo que para los países en los cuales, como es el caso de España, como es el caso de Grecia, como es el caso de Italia, yo creo que tener planes específicos de actuación sería muy importante, y muchos de ellos lo han llevado a cabo, ¿no? O intentar además que si no va a llegar el turismo extranjero, pues el turismo nacional se mueva más de lo que ocurría anteriormente, que en última instancia es turismo, pero también es consumo, ¿no? Que es una variable importantísima. Muy bien, pues hay muchísimas preguntas y no puedo dar paso a todos. Y me voy a permitir hacer 2 preguntas de las que están en el chat y hacérselas directamente al vicepresidente por si las puede contestar en breve tiempo. Una es, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, hace Jesús María Martelo, después de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, ¿puede verse comprometida la política de expansión monetaria del Banco Central Europeo? Y otra que en cierta medida tiene relación es, ¿qué opina de la prohibición de repartir dividendos a las grandes empresas y concretamente cómo puede afectar precisamente a la actividad de los bancos? Bueno, en relación con la sentencia del Constitucional, nuestro planteamiento, el BCE es una institución europea, responde al Tribunal de Luxemburgo, no a los tribunales nacionales.
Y lo que ha ocurrido aquí es que hemos puesto de manifiesto, hemos puesto a disposición del Bundesbank, que es el Banco Central Alemán, información relativa a la proporcionalidad y a lo adecuado de nuestras decisiones de política monetaria. El Bundesbank se lo ha trasladado al Parlamento alemán y al gobierno alemán, y el Parlamento alemán ha decidido, ya ha mostrado su opinión, ha concretado su opinión en el sentido que bueno, pues las actuaciones que estábamos llevando a cabo son proporcionales, son absolutamente adecuadas en función de las circunstancias que existían en ese momento, y por lo tanto, con total respeto a la independencia del Banco Central Europeo, creo que ya es un tema del pasado y que ha sido solucionado, ¿no? Y después, el tema de los dividendos, fundamentalmente en el ámbito de los bancos. Vamos a ver, no hay decisión perfecta nunca en el ámbito de política económica, ¿no? Todo tiene pros y contras, como todo en esta vida, ¿no? Y entonces, la suspensión del pago de dividendos, en el caso de los bancos, era fundamentalmente por una razón muy clara. Era para intentar mantener el mayor nivel de capital posible de los bancos y que ese capital, que no se distribuye vía dividendos, se pueda utilizar vía financiación de la economía. Sé que supone un sacrificio para los bancos, es una medida transitoria y extraordinaria, que evidentemente ha impactado en lo que es la valoración de los bancos, pero creemos que las ventajas que tiene, a pesar de su excepcionalidad en estas circunstancias, pues claramente superan a lo que son los inconvenientes. Una pregunta final al vicepresidente del Banco Central. Él ha dicho que va a haber 1,5 trillones americanos de deuda pública suscrita por los gobiernos. ¿Va a seguir comprando deuda pública el Banco Central? ¿Y cómo espera el Banco Central que le paguen esa deuda? ¿Es sensible a las sugerencias de los economistas franceses y de otros economistas de que se declare la deuda perpetua o de que se haga un write-off del balance del Banco Central? ¿Cómo ve? Él ha dicho que no hay una crisis de deuda, pero ¿cómo ve en el futuro si se va a mantener esa situación de no crisis de deuda? Bueno, yo creo que una reestructuración de la deuda tendría unos impactos extremadamente negativos, porque en primer lugar, lógicamente, a veces se piensa, bueno, si hay un alivio de la deuda, pero es que se genera también una situación de desconfianza. Es decir, si me has hecho una vez una reestructuración de deuda, ¿por qué no me la vamos a poder volver a hacer en el futuro? Y lógicamente los prestamistas serían mucho más reacios y los costes de financiación se elevarían. Yo creo que esa no es en absoluto la situación en Europa. Yo he comentado antes que hay que hacer frente a la crisis con un incremento de la política fiscal y con un endeudamiento público, que evidentemente el Banco Central Europeo, de acuerdo con sus programas y en función de lo que es su objetivo de inflación y el intento de evitar que haya un endurecimiento de condiciones financieras, continuará comprando. Lo estamos haciendo de forma extraordinaria y de forma temporal con nuestro programa. Hemos evitado una crisis, yo creo que mucho peor, porque si hubiera habido un empeoramiento de las condiciones de financiación de gobiernos y de empresas, la crisis hubiera sido mucho peor, y por lo tanto ahora además estamos viendo una situación de más tranquilidad. A partir de ahí, a medida que pase la pandemia y sus efectos, los gobiernos tendrán que ir produciendo, tendrán que ir reconduciendo su posición fiscal y reduciendo sus déficits públicos, recuperar el crecimiento económico y reducir, lógicamente, el peso de la deuda pública en el Producto Interior Bruto, en la riqueza de los países, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues será una actuación que tendrá que ser conjunta y que tendrá que ser creíble una vez, vuelvo a repetir, que pase la pandemia. Pues muchas gracias, Luis. Ha sido un privilegio y un honor tenerte en esta sesión global entre Iberoamérica, Latinoamérica y España. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Pido excusas por aquellos que no han podido entrar porque había muchísima más gente que quería hacer preguntas, y le paso la palabra a nuestra presidenta Nuria Vilanova para que despida el acto. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Luis. Felicitar a Luis de Guindos, no solo por su trabajo al frente del Banco Central Europeo, sino también por su magnífica intervención. Muchas gracias por compartir tu visión sobre España y Europa.
que a España y a Europa le vaya bien es muy importante para América Latina, porque seguimos siendo un gran inversor en América Latina, pero también porque desde los últimos años América Latina es un gran inversor en España. Querría resaltar tu mensaje, más Europa, y añadir también más Iberoamérica, agradecerte tus reflexiones sobre la figura del empresario. Estamos trabajando muchísimo desde el CEAPI para lanzar el mensaje de que los países que van a tener éxito ante esta difícil situación son aquellos que consigan que haya confianza y colaboración entre el gobierno y las empresas y los empresarios, imprescindibles para encontrar nuevas soluciones como las que apuntabas. Más confianza equivaldrá a más recuperación. Muchas gracias a nuestro socio José Manuel Soria por haber hecho posible este encuentro, por su presentación, a Juan Luis Cebrián, nuestro miembro del Consejo Asesor, a todos los socios, porque son los que permiten que la asociación haga su trabajo,